Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos la comparecencia de un amigo experto en política migratoria, nuestro distinguido invitado, el licenciado Juan Miguel Castillo. Gracias por comparecer a Sin Esquemas y estoy seguro que nuestra conversación va a servir de gran utilidad al público televidente de Sin Esquemas. Irving. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Contento de tener la oportunidad de tocar este tema que es tan importante, porque nuestra población, tanto hacia afuera como hacia adentro, tiene un componente migratorio muy importante. Hablando un poco de lo que es yo diría, la República Dominicana en sí, en los últimos años aquí ha habido una afluencia enorme de ciudadanos de múltiples nacionalidades. O sea, Santo Domingo en especial se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita, si así podemos llamarle, con balances inclinados por un lado y para otro. O sea, está el tema de Venezuela, que igual recibimos una buena cantidad de ciudadanos venezolanos. Cuando hubo crisis en Argentina, igual. Cuando hubo crisis en España. Sí. Y tú dirías, pero caray, España, con una distancia tan apreciable, República Dominicana está ofreciendo muchas oportunidades. A tu entender, ¿cómo ves tú toda esta influencia que viene desde todas estas culturas diferentes y cómo ves tú la República Dominicana, si esto ha motivado a que muchos dominicanos digan, pero si la gente está viniendo a vivir aquí, ¿por qué yo me tengo que ir de mi país? Claro, bueno, primero que todo les agradezco enormemente la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes. Y lo que entiendo es que sería bueno hacer una aclaración, si se puede, sobre en qué momento nos encontramos actualmente en cuanto a política migratoria y normativa de derecho migratorio dominicano. Hablamos antes de iniciar el programa que la ley de migración, la 285-04, está vigente del año 2004. Y del año 2004 han pasado muchas cosas. Tenemos una ley general de migración, tenemos un reglamento de aplicación que tardó bastante en aprobarse, de hecho, es del año 2011, octubre de 2011, dispuesto por decreto número 631-11. Luego de ahí tuvimos la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, tuvimos el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, la ley En el 2018 ya hice. Bueno, el recuento es largo y dentro de los últimos acontecimientos podemos recordar la decisión de República Dominicana de no firmar el Pacto Mundial para las Migraciones. Ustedes recuerdan todos los debates públicos sobre el contenido del pacto, las obligaciones que preveía para República Dominicana, y todo tema de soberanía, en fin, eran muchos compromisos y el debate de si era vinculante, si no era vinculante, en fin. Y también hemos tenido unos informes del Instituto Nacional de Migración sobre los ENI, las encuestas nacionales de inmigrantes. En fin, ¿dónde estamos parados ahora? República Dominicana actualmente goza de una normativa en general bastante completa en cuanto a legislación se refiere, en cuanto a reglamentos, y tiene una distribución de competencias en cuanto a la administración pública que, si bien es cierto que no es perfecta, por lo menos cuenta con las atribuciones que necesitamos para implementar la Ley General de Migración y su reglamento. Ya aspectos de disfuncionamientos tienen que ver a veces con negligencia, a veces con malas prácticas, a veces con temas de una administración que no se enfoca en las prioridades del momento. Y voy a citar un ejemplo para aterrizar lo que estoy diciendo. La Ley de Migración establece un máximo organismo de trazado de la política migratoria que se llama Consejo Nacional de Migración. Ese organismo, que es de naturaleza colegiada, debería articular o formular toda la política migratoria del país. No es un órgano responsable de la política migratoria, no es el órgano ejecutor, porque el responsable es el Ministerio de Interior y Policía y el ejecutor es la Dirección General de Migración. Pero este órgano colegiado se supone que, asesorado por la entidad técnica, que viene siendo el Instituto Nacional de Migración, es que el cual traza la política de por dónde
va el país a seguir un camino en cuanto al mejor manejo posible de la migración. Todos los países planifican su política migratoria. Todos tienen leyes de migración, todos tienen reglas de atribución de nacionalidad, todos tienen puntos de control migratorio y fronterizo y todos tienen unas clasificaciones y subclasificaciones de estatus migratorio. Eso no es nada inusual. Sin embargo, República Dominicana tiene un fallo en cuanto a la implementación y es que República Dominicana no tiene articulada la política migratoria que permita hacer la identificación adecuada de los perfiles de las masas inmigrantes de manera que podamos fijar flexibilidades o restricciones para filtrar en cierta forma los perfiles migratorios que deseamos y que necesitamos para generar los mejores provechos para la productividad nacional y para la mano de obra. Es decir, si vamos a hacer una evaluación, digamos que tuviéramos en consejo reunido y dependiera de nosotros y decimos, bueno, Alberto, vamos a decidir ahora cuáles son los tipos de migrantes que el país necesita y cuáles son las condiciones mínimas. El primer requisito es que ningún país quiere migración ilegal. Ningún país en el mundo. La migración ilegal es una infracción. En algunos países está criminalizada como un delito, en otros países una infracción administrativa, como en el caso de República Dominicana, con consecuencias administrativas de detención y deportación. Tenemos entonces que delimitar que queremos migración legal. Eso es lo primero. Segundo, la migración tiene que ser una migración sin antecedentes penales, porque no podemos estar recibiendo a los criminales del mundo. Importándose. Perfecto. Tenemos que recibir migración adecuadamente documentada y con una mínima calificación laboral y educación básica. Una migración, eso no dice Juan Miguel, lo dice la ley de migración. Todo aquel migrante que suponga una carga para el Estado, carece de profesión, de estudio, no tiene arraigo, una persona que eventualmente, por sus condiciones personales y hasta por un tema de solvencia quizás, va a ser una carga por el Estado. Entonces, por ahí vamos perfilando. Pero vamos un poquito más allá, porque son quizás causas de no admisión en los puntos de entrada al país. Vamos a ver cuáles son los tipos de migrantes que estamos trayendo, bajo qué categoría. Por ejemplo, tenemos quizás, caso actual, esto no es muy aéreo, turistas. Los turistas que están llegando más ahora, digo turistas en la categoría jurídica, son venezolanos, por ejemplo. República Dominicana recibe una gran inmigración de venezolanos por una razón que todo el mundo conoce, que es la situación actual de Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los perfiles de esos venezolanos? Tenemos tantos personas que son ingenieros, tantos que son médicos, tantos que son arquitectos. Entonces, cuando tú evalúas ese perfil migratorio, dices, bueno, tenemos una población inmigrante que habla español, tiene título de bachiller, tiene título universitario, podemos verificar a través de los procesos consulares correspondientes y los procesos migratorios en suelo dominicano si tienen antecedentes penales. Podemos verificar todo eso porque todo eso está en la norma, todo eso no hay que inventárselo. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? El problema es que no hay una política migratoria. Entonces no hay para ningún eso. Criterio. Si el país hiciera un estudio a través del organismo competente, diría, esa población profesional extranjera que estamos recibiendo, podemos identificar cuáles son para quizás incorporar esa mano de obra o ese personal técnico para brindar un servicio en favor de la nación dominicana en parte del país que quizás no necesitan. Sería genial, señores. O sea, hay parte del país que no cuenta quizás con médicos suficientes. Pero ¿qué porcentaje de esa migración tienen títulos médicos que pudieran dar un servicio a la comunidad? O sea, el tema es optimizar la migración. Y fíjate que un tema tanto jurídico como social y económico. Tenemos que... A eso iba. Claro. Que ahí no solamente entraríamos en la parte de migración como tal. Cuando enlazamos la parte de migración a los intereses de nuestro país desde el punto de vista de la productividad nuestra, ya entrarían incluso otros organismos del Estado que serían los encargados de una parte de la política migratoria. O sea, porque ya la política migratoria no es competencia de la Dirección General de Migración, en cierta forma. Ellos son ejecutores. Ejecutores, sí. Exactamente. Ellos son los ejecutores, pero ¿quién debe planificarlo? Bueno, el Consejo Nacional de Migración. Porque hay una cosa. No, pero ahí entraría también, escúchame, te pregunto yo, sí, Juan Miguel, ahí no entraría también el rol o la misión del gobierno, la misión del Estado, darle cumplimiento a una estrategia nacional de desarrollo, de crecimiento que incluya, lógicamente, hasta dónde queremos llegar con inmigrantes en nuestro país. Tú hablaste de varios puntos. También se incluye la cantidad también, que debe incluir la cantidad de personas que puedan venir, o eso es ilimitado también. A ver, primero en cuanto a las competencias del Estado, vamos a ver el Estado en sentido más amplio, macro, ¿verdad?
tenemos migración, la DGM, que lo que hace es ejecutar la política migratoria. Tenemos Interior de Policía, que está jerárquicamente superior a migración, que es el responsable. El Consejo Nacional de Migración, ahí lo interesante, ¿quiénes lo integran? Ahí está el ministro de Interior de Policía, el ministro de Turismo, vamos a hablar en términos institucionales, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, todos ellos forman parte para asegurar que quienes integran ese organismo colegiado representa al gobierno dominicano y conoce todas las perspectivas que son relevantes para trazar esa ruta. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta es que si interviene el número, la cantidad. Si hay restricciones, si es fundamentalmente en buena política migratoria, y parte de lo que yo enseño como profesor universitario de Derecho Migratorio, es que no se trata tanto un tema de volumen. El tema de volumen, tanto en términos de deportación, de no admisión, como de aceptación de regularizados, por ejemplo. O sea, podemos poner 1000 ejemplos de figuras de derecho migratorio, como por ejemplo la regularización, y el número al final no es lo importante. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en términos de regularización de extranjeros, el objetivo de un plan nacional de regularizar extranjeros, es decir, establecer un mecanismo mediante el cual un extranjero en condición migratoria ilegal pasa a tener un estatus legal. No es que se regularice la mayor cantidad posible, es que se regularicen aquellos que cumplen con los requisitos por mandato legal. Tienen unos lazos con la sociedad dominicana, están radicados en territorio dominicano y cumplen con lo que manda el artículo 151 de la Ley de Migración y el decreto que establece el Plan Nacional. En términos de deportación, es deportación masiva, y ustedes saben que las deportaciones masivas están prohibidas por derecho internacional. Están prohibidas, pero una deportación masiva, ¿cuántos son? ¿2 extranjeros? 10 extranjeros, 100 extranjeros o 500, no. El concepto de masivo tiene que ver con un nivel de arbitrariedad, de agarrar, meter todo el mundo en un camión y váyanse por la frontera sin cumplir el debido proceso a cada persona. En cuanto a captación de migración, no importa que sean ilegales totalmente y que no tengan absolutamente ningún tipo de calidad para estar en el país, aún así es cuestionado por derechos humanos. Si a cada persona, pueden ser 100.000 deportados, si a cada uno de los extranjeros en condición migratoria ilegal que incurren en una causa de ilegalidad y por tanto una declaratoria de ilegalidad que conlleva la detención y la deportación, pueden ser 100.000, y como quiera que sea, no se va a considerar una deportación masiva y arbitraria si a todos y cada uno de ellos, usted como Estado le completa su procedimiento legal, cumpliendo con el principio de legalidad, de debido proceso, de tutela administrativa efectiva y tutela judicial efectiva, de todos los mandatos de la Constitución. Porque toda la política migratoria se desenvuelve dentro de un marco de respeto de derechos humanos. Lo cierto es que es una atribución del Estado dominicano que es exclusiva y una competencia personal. Nadie, en ningún organismo internacional, nadie, ni ningún otro Estado extranjero puede disponer las reglas migratorias de la República Dominicana y su regla de nacionalidad. Pero hay límites, por supuesto que sí. Los límites son los derechos humanos más elementares de la persona. Tú no puedes una persona arbitrariamente detenerla sin una causa ilegal migratoria y deportarla sin cumplirlo con los requisitos. Lo primero es cumplir con todo el mandato y el proceso legal de deportación y detención. Entonces, para cerrar con esa parte de números, necesitamos 50.000 residentes temporales o permanentes, 100.000 o 50.000 estudiantes y 200.000 trabajadores temporeros. Podemos debatir eso, pero al final... ¿Pero quién lo determina? Debería ser el Consejo Nacional de Migración. Pero yo pregunto, ¿dónde está la calidad del Consejo para determinar si el mercado laboral de la República Dominicana necesita tantos especialistas, tantos trabajadores, obreros especializados, tantos ingenieros? Porque hay una cosa, todas las naciones, como yo veo que regulan su flujo migratorio, es en función de lo que la sociedad necesita. Claro que sí. Que fue un planteamiento que tú hiciste inicialmente, que es a lo que yo me quiero apegar, que es lo que yo entiendo que es relevante para la República Dominicana. Claro. O sea, si nosotros no entendemos que el proceso migratorio y la integración de nuevos individuos a una sociedad obedece no solamente a un tema de tener, ¿qué te diría yo?, una buena representación de unos buenos ciudadanos, ¿no?, respetables, educados, no, sino en función de lo que real y efectivamente le puede ofrecer esta sociedad a esas personas que vienen al país. Pero en la medida que nosotros sigamos manejando estos procesos de la manera que lo estamos haciendo, estamos colocando una presión competitiva a nuestros profesionales
obviando igualmente las oportunidades laborales que ellos debieran tener y que la Constitución de aquí, de nuestro país, establece bien claro que el individuo debe disfrutar, por lo menos, de las oportunidades de poder, ¿no, verdad?, tener un trabajo, ganar el sustento, y tener derecho a una vivienda y todo lo demás. Pero la República Dominicana no tiene ni siquiera un estudio que determine qué capacidad nosotros tenemos para absorber 200, 300 mil venezolanos que llegan de repente. No tenemos, o sea, la República Dominicana no tiene un estudio laboral que determine cuántos profesionales nosotros podemos albergar en las diferentes áreas profesionales. Claro. O sea, ¿dónde están esos puestos de trabajo para tú darle el visto bueno a individuos que llegan aquí y que de repente con tan solo cumplir con un impuesto y con un trámite, automáticamente esa persona adquiere el mismo derecho que tiene un ciudadano dominicano? Es decir, o sea, la problemática es más compleja de lo que estamos, o sea, evidentemente, todo lo que tú has planteado es un asunto muy bien, yo diría, estructurado en función de cómo el Estado debe funcionar. Ahora, la realidad nuestra es, y el consejo me suena magnífico. Ahora, me sabe a nada que haya una representación del sector público y no haya ni siquiera nadie del sector privado que diga, señores, nosotros necesitamos aquí, en el área de informática, X cantidad de personas para desarrollar estos proyectos que nosotros tenemos aquí. En el área energética, necesitamos X profesionales para ayudar al problema que tenemos en la empresa. De los ciudadanos venezolanos que están aplicando, ¿quiénes son especialistas en estas áreas? Claro, usted acaba de dar en el clavo en cuanto al estudio de mercado. Pero lo que yo estoy haciendo es señalando un mandato legal. Claro, yo como buen abogado, sí, pero yo prefiero hablar de cómo manda la ley, porque entrar a también una polémica especulativa sobre algo que está fuera de la ley. La ley manda eso, establece el consejo, quiénes son los miembros, qué hace y qué no hace el consejo. ¿Dónde está el principal problema? El problema número uno, que nunca se han reunido. Nunca se han reunido. Pues, óigame, entonces, el Consejo Nacional de Migración se reunió para una cosa, para el Plan Nacional de Regulación Extranjera. 15 años, 15 años, ¿verdad? Sí. 15 años existiendo y para una sola cosa se reunieron. No para trazar la política migratoria de República Dominicana como principal foco de turismo en la región, que es un país líder en turismo, como principal economía de la región. Tenemos más de 6 millones de turistas al año en las últimas estadísticas. Y el país que comparte la isla con la nación más pobre del continente. Y con todas circunstancias, y quizás 100 más que podemos debatir en quizás 5 horas más de programa, con todas esas exigencias y esas realidades, todavía el Consejo no se ha juntado a decir, ok, vamos a emitir 100.000 residencias dirigidas a profesionales de la salud y a crear facilidades en áreas rurales o pueblos que tengan un tema de carencia de profesionales de la salud, cardiólogos, tal, por ejemplo, para que esos extranjeros que cumplen con la ley, no es regalar la residencia, que cumplen con todo el trámite legal desde la visa de residencia emitida en Consulado Dominicano Exterior hasta la entrega del carnet de residencia por la Dirección de Migración y la cédula de identidad no electoral de la Junta Central Electoral, para que esa persona pueda servir al país con un control para que eso no ocasione una distorsión. Y ahí cuento con lo que usted dice, que es extraordinario. La política migratoria debe estar con un nivel de sofisticación, sería la palabra. Tiene que ser algo bien armado para que no cree desbalances, para que no cree efectos negativos en la sociedad de destino y en el mercado de destino. En el mercado laboral, por ejemplo, tenemos un fenómeno que se llama sustitución laboral. Eso pasa cuando tú no regulas la mano de obra que ingresa, porque cuando tú tienes mano de obra ilegal o a veces legal, pero que viene de una economía más deprimida que la tuya, tú creas sustitución, porque esa persona que viene de una economía más deprimida va a trabajar por menos salario. Precisamente, Juan Miguel, vamos a tomar nuestra primera pausa. Ese era el tema que yo tenía para iniciar nuestra segunda parte de tu comparecencia aquí. Qué bueno que la traíste, porque ese es un punto. Me leí la mente. Ese es un punto de mucho debate y, lógicamente, de mucho uso en nuestro país. Claro. Lo que tú acabas de señalar, la parte de sustitución laboral. Tomamos nuestra primera pausa y continuamos en unos segundos.